Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más está usted con su profesora, la doctora Julia Sáenz, en su programa Cápsulas Educativas. Hoy yo quiero hablar de la corrupción de los servidores públicos. El delito de corrupción de servidores públicos se encuentra tipificado en el título 10º del libro segundo del Código Penal bajo los delitos contra la administración pública. El fenómeno de la corrupción actualmente está aniquilando no solamente al país, sino a la comunidad internacional. Cuando usted abre o enciende la televisión y ve cualquier canal de noticias a nivel mundial, usted ve la gente volcada en las calles, quejándose contra la corrupción, y usted ve, por ejemplo, el caso de Brecht, que es un caso a nivel mundial donde está en los 5 continentes. Bien, ¿qué pasa con el delito de corrupción? El delito de corrupción de servidores públicos es aquella figura delictiva que establece que todo aquel servidor público que no esté llevando a satisfacción el desarrollo de sus funciones, que esté realizando, no lo esté realizando a satisfacción porque a través del mismo esté llevando algún tipo de comportamiento ilícito, constituye una forma de corrupción del servidor público. Dicho de otra forma, el delito de corrupción pública, el delito de corrupción de servidores públicos implica que ese servidor público no está cumpliendo a cabalidad con lo que en sí constituye la función pública. La función pública implica que el Estado, a través de sus diferentes estamentos, debe salvaguardar y proteger los intereses jurídicos de la población. Ciudadanos o no ciudadanos, de cualquier persona que se encuentre dentro del territorio panameño. Cuando no se cumple con la función pública como esta debe ser, garante de los derechos de los ciudadanos, garante de los derechos de los pobladores, se está incurriendo en corrupción. Nuestro Código Penal nos señala que aquel servidor público que a través de su persona o de un tercero solicita algún tipo de favor, de remuneración económica, de dádivas, para cumplir o realizar alguna función que le es inherente al cargo que ocupa, se está incurriendo en delito de corrupción de servidores públicos. Y de igual manera incurre en este delito la persona que ofrece algún tipo de canonjías, de dinero, de favores. No solamente para incurrir en el delito de corrupción de servidores públicos, el servidor público debe recibir dinero, algún tipo de favor, que se le apruebe un préstamo bancario para el cual él no calificaba, que se le nombre a un hijo en un puesto, a un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, al cónyuge, que él vaya a obtener algún favor por realizar una función para lo cual el Estado le está pagando. Esta figura delictiva se agrava cuando ese servidor público es algún miembro del órgano judicial o del Ministerio Público, un juez que acuerde un dinero o algún favor para fallar, para darle la razón a una de las partes en el proceso, para afectar a una de las partes en el proceso. Un servidor público que a causa de recibir algún favor, canonjía, dádiva, remuneración económica,
deje de realizar algún acto propio o inherente a su cargo, es decir, no le da trámite a un caso si fuera en el Ministerio Público o órgano judicial, o si en algún tipo de institución pública, ese documento no le da trámite, no lo pasa a otra oficina, lo deja engavetado. Eso es un delito de corrupción de servidores públicos y se sanciona tanto al que recibe como al que ofrece, como al que da, y la pena de sanción es pena de prisión. Y aquí se está afectando lo que es la administración pública, y la administración pública es la administración, el cuidar, el resguardar todo lo que implica los bienes del Estado, los bienes y patrimonio del Estado, las funciones del Estado, y todo esto se lleva a cabo en favorecer a la población. Por eso es que la administración pública hay que cuidarla, y cuando la administración pública no funciona, se está afectando los bienes e intereses del Estado, se está afectando la gobernabilidad y por ende se está afectando los derechos de la población. Hay una convención interamericana sobre la corrupción de la cual Panamá es signatario, y aquí se ha tratado de comprometer a los países que se busquen algún tipo de estrategia para combatir la corrupción. Una de ellas es tipificar la figura delictiva en nuestra legislación interna, en nuestro derecho positivo. Otra forma es, por ejemplo, los nodos de transparencia que existen ya en todas las instituciones gubernamentales, en las cuales usted a través accesa a la página web de esa institución, y usted va a ver la planilla, va a ver cuál es la reglamentación que tiene cada una de esas personas. Usted con la cédula del funcionario, usted puede ver cuál es el salario, entre otras cosas. También esta convención interamericana contra la corrupción y la transparencia nos señala que un servidor público, antes de asumir el cargo, debe hacer una rendición de cuentas de lo que él lleva, de lo que él tiene en su patrimonio antes de tomar posesión de su cargo, y con el tipo de patrimonio que él culmina al finalizar el ejercicio del cargo. Ahora, hay aquí sectores de la población, que unos que están a favor y otros en contra, porque hablan que con todos estos problemas del secuestro y que su información quede allí al acceso de la comunidad, en hasta qué punto su seguridad está protegida, pero yo creo que son medidas que hay que tomar, que se deben tomar. Aquí también hay como otra forma de corrupción, cuando ese servidor público, debido al ejercicio de sus funciones, tiene algún tipo de información propia del Estado, del país, de alguna persona en especial, y negocia con ese tipo de información para poder obtener un beneficio. Y yo diría que a veces esta figura delictiva de corrupción de servidores públicos se puede relacionar con delitos contra la personalidad jurídica del Estado, porque dependiendo del tipo de servidor público y de la información que tenga, puede comprometer la personalidad jurídica internacional del Estado y afectar la soberanía e independencia del mismo. Y si usted va al título 14, que habla de los delitos contra la personalidad internacional, usted va a encontrar rápidamente, que hablan de aquellas personas que favorecen que ellos mantengan inteligencia, servicios de inteligencia con el gobierno extranjero, y ellos le brinden información del Estado, revelar información confidencial. Y en el artículo 428 sancionan a este tipo de funcionarios con pena de prisión que van de
5 a 8 años de prisión y un agravante hasta la tercera, que puede llegar hasta la tercera parte de esta figura. Aquí, un servidor público, que es el que incurre en este delito, está ejerciendo corrupción. Es también una forma de corrupción. Igual usted me podría decir, usted es estudiante de Derecho, bueno, profesora, pero entonces hay la presencia de dos figuras delictivas. Sí, pero aquí se aplicaría entonces al momento de establecer la penalidad, algunos de los principios pueden ser, dependiendo de la pena mayor o el delito más grave, ese absorbe al delito menor, pero es para que usted, la finalidad es que usted pueda establecer hasta dónde viene ese radio de acción del delito de corrupción de servidores públicos. Entonces, este delito de corrupción de servidores públicos usted lo debe establecer o lo debe estudiar en relación, en concordancia con la Convención Interamericana de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en consonancia contra la legislación de transparencia, en consonancia con el Código de Ética del Servidor Público, con la ley de la carrera administrativa y con los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, entre otras cosas. Muchas gracias.